Estamos aquí de vuelta en su programa Creyentes Radio. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Esa alabanza que usted acababa de escuchar, una alabanza para usted levantarse sabiendo, creyendo y poniendo en práctica esa parte de que usted es importante para Dios. Si usted se siente, a lo mejor al menos, si usted siente en este día que las personas que usted tiene a su alrededor pues no le quieren o no le amen, ese sentimiento, pues usted comienza a pensar que Dios sí lo ama, que Dios sí lo quiere, que usted es importante para Él y que usted es hijo del Rey. Nosotros somos hijos del Rey, del dueño de todo lo que está aquí en este mundo, todo lo que nos rodea, y Él nos ama, nos cuida, nos protege. Y así, en esta mañana, pues nosotros nos sentimos más que regocijados porque Dios ha puesto un tema súper importante en el corazón de nuestro hermano en esta mañana, y es un atalaya en tiempos de crisis. Ese es un tema que a nosotros nos va a poner a reflexionar. Ya conmigo les aseguro que estuvo tratando desde el tema de la palabra atalaya, que muchas veces somos un atalaya y no reconocemos exactamente el verdadero significado de esta palabra, pero sabemos que Dios va a hablar a nuestros corazones. Pero antes yo quiero extender un saludito muy especial a Francisca en Villa Pereira, a doña Nila y a Katy aquí arriba en Preconca. Un saludito especial para cada una de ellas, radio escucha de nuestro programa Creyentes Radio, el programa de nuestra iglesia Cristo Sion. Pero vamos a darle la bienvenida. Tenemos porra por aquí, tenemos confeti, y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro querido hermano Antonio Vargas. Hey. Buenos días, Dios te bendiga, Melvania. ¿Por qué no me dieron mejor dos tapados? No, porque queremos cuidarte, Antonio. Para decir, para comérmelo escondido de Melissa. Ay, ay, ay. Dios les bendiga a mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta maravillosa mañana que Dios nos ha regalado, un privilegio gozoso de poder estar aquí de nuevo en cabina. Estaba en la casita primero por obediencia a Dios y luego a los médicos, pero de verdad que después de que tú ejerces el privilegio de servirle al Señor y de poder predicar su palabra, se te hace un poco difícil quedarte tranquilo y quieto, pero es mejor durar un par de días tranquilo para luego poder desarrollar el ministerio 100%, de verdad que sí. Queremos darle la gracia a Dios porque Él nos ha regalado este sábado hoy, cuando estamos a 6 de agosto, mi hermana, 6 de agosto. Ya tienen que ir ahorrando lo de comprar el pollo y el cerdo de diciembre y la telera y todo eso, porque de verdad que el año está culminando. En este día, la gloria sea para Dios. Estamos agradecidos. Queremos bendecir la vida de todas las personas que nos escuchan desde el este hasta el oeste, los 4 puntos cardinales de la República Dominicana, nuestros hermanos de Venerito, de Naranjo, de China, Jenny Way, nuestro hermano Ramón en el 10 de Cumayasa. En el 10 de Cumayasa queremos bendecir su vida, queremos bendecir la vida de los hermanos de la iglesia de Cristo Sion, nuestra hermana Tita, nuestra hermana Walquira, nuestra hermana Yesenia González. También queremos bendecir la vida de Elizabeth González, porque después no se nos reclama. Queremos bendecir la vida de Sonia, que está en sintonía a través de nuestra página Facebook Live. Y queremos darle la gloria a Dios. Queremos anunciar los días de culto de nuestra congregación, los cuales a partir de los jueves tenemos culto a mitad de semana para recargar las pilas, para echarle combustible premium a nuestra vida espiritual. A partir de las 7 de la noche, los cultos de los jueves. Los sábados, hoy sábado, tenemos culto de jóvenes a partir de las 6 de la tarde. Los jóvenes tienen una cita hoy. Padre, envía a sus jóvenes porque estamos viviendo tiempos difíciles y los jóvenes son la revelación de los pastores y ministros que están ahora en función. Y mañana tenemos el culto del domingo. Como es primer domingo del mes, es nuestro culto en la mañana porque la primicia es para Dios. Es a partir de las 9:30 de la mañana nuestro culto de mañana, que es primicia para el Señor. La gloria sea para Dios. Y aquí ahora estamos en Creyente, nuestro programa por Bendición FM 95.1. También nos pueden ver por nuestra página Creyente Radio en Facebook Live en tiempo real o más tarde de manera diferida. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, los hermanos de la iglesia, los amigos que nos escuchan cada sábado, los hermanos también de otra iglesia que nos escuchan cada sábado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Creyente Radio 9 y ahí van a poder darle seguimiento a cada mensaje que predicamos cada sábado, lo que se han predicado y lo que se van a predicar en un futuro. También sigan nuestra página de Instagram Creyente Radio 9. Ahí llevamos todas las incidencias de nuestro programa. Y ahora
vamos a dejar que la persona que Dios ha enviado hoy, que el Espíritu Santo va a usar. Pero antes de, déjame darle la bienvenida también a mi hermana Gira. Gira, Dios te bendiga y buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Milvania. Buenos días a todos Radio Escucha, tanto los que nos escuchan por la radio como también nos escuchan por la web. Hoy es un día maravilloso para seguir escuchando la palabra de Dios y con este tema que me tiene como en los tiempos de antes, que ustedes estaban temprano frente al televisor para disfrutar. Desde que escuché el tema. Cuando tuvieron mezquita los sábados. Claro, tú sabes, el barrio entero ahí pendiente. Estamos aquí dándole gracias a Dios por cada uno de los miembros de Creyente y por cada uno de los radioescuchas. Todas esas damas maravillosas, nuestra congregación, que están ahí como atalayas, orando por sus familias. Amén. Y un saludo especial a la señora María Evangelista allá en Villa Pereira, que siempre nos escucha como una radio escucha más. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Y de esta manera sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano de nuestra iglesia, a Carlos David, quien Dios ha enviado en esta mañana con este tema importante para nuestros corazones y nuestras vidas, para toda la iglesia. Es un atalaya en tiempos de crisis. Un atalaya en tiempo de crisis. Y nuestro hermano Carlos David, Dios bendiga. Buen día. Buen día. Nuevamente a Creyente, segunda vez, ¿verdad? Sí. Bienvenido, hermano. De Dios por la oportunidad que me ha dado. A cada uno de ustedes, hermana Milvania, a Antonio, Gira. Me place verte aquí. Buenos días a cada uno de los radioyentes que están ahí en su casa temprano sintonizando. Hoy es un sábado que el rocío de la mañana nos visitó. Tempranito. Dios bendijo a la romana temprano. Es decir, que la romana es un pueblo muy creyente, un pueblo de Dios. Vamos a estar hablando de un tema que Dios hace ya 2 años me había inquietado en el inicio de la pandemia. Dios puso esa palabra en mi corazón, me dijo, guárdala ahí. Y en un momento te inquietaré para que toque el tema. Amén. Un atalaya en tiempo de crisis. La hermana Milvania estuvo leyendo en 2 de Timoteo 2:15. Vamos a estar dándole otra vuelta, como dicen. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. 2 de Timoteo, en la lectura del capítulo 2, en su verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Bueno, para ir de manera de introducción, vamos a ir definiendo parte de lo que el significado del tema. Por ejemplo, la palabra crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Por ejemplo, la crisis económica frena la expansión y la creación de riqueza de un país. Ahí es la palabra crisis establecida, le da acción al verbo de que una crisis puede detener, puede ocasionar que cualquier movimiento que tenga una sociedad, que tengan los pueblos, por medio de esa crisis que se presente económica. Ahora mismo se está viviendo una crisis de la llamada supuesta inflación que tiene que ver con la economía nacional. Entonces, cuando las crisis se presentan, son momentos que son permitidos por Dios. ¿Por qué? Por la vida de pecado que nosotros los hombres vivimos, son la que permiten que la crisis se meta en la humanidad, en cada uno de nosotros. La palabra atalaya dice: torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Una torre siempre se construye de un tamaño que sobrepasa la altura de una casa. Como podemos ver en lugares como las cárceles, todavía existen torres que tienen altura, y ahí hay atalayas en la cárcel, que son los soldados, los cuales están para el cuidado del lugar. Bueno, seguimos. Entonces, dice la palabra, estaba atravesando una profunda crisis personal. En la Biblia, la cual es el manual de vida, escrito por hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo, para dejar plasmado escrito los grandes hechos y acontecimientos de Dios en la tierra a través de su Santo Espíritu. Eso eran atalayas que Dios levantaba en ciertos tiempos. Hombres que, guiados por el poder del Espíritu Santo, establecido en la palabra de Dios, que es la palabra de vida,
que es la que rige y guía a nosotros los creyentes, Dios en cierto tiempo que se levantaban crisis, levantaba un atalaya. Amén. Levantaba un hombre que estaba en la brecha, apercibido. ¿Qué se está apercibido? Percibir lo que viene. Porque siempre la crisis anuncia un peligro. En los tiempos de el patriarca Jacob, vinieron tiempos de escasez y crisis, y Dios levantó a su hijo José como un atalaya para salvaguardar en aquellos tiempos a toda la tierra. Amén. Desde Egipto, un lugar pagano, donde estaba la aberración, donde eran dioses los hombres idolatraban a dioses que no eran el Dios todopoderoso de Israel. Independientemente de eso, Dios le dio un sueño que turbó al rey de Israel, de Egipto, que era el faraón, y a través de ese sueño, Dios le dio el discernimiento de ese sueño a la atalaya que era José en ese momento. ¿Para qué? Para salvaguardar al pueblo de Israel, primeramente su pueblo, y también toda la tierra, porque también la tierra fue parte de la salvación. Amén. Seguimos. Después dice, hay muchos registros bíblicos de hombres que fueron verdaderos atalayas en tiempos de crisis. Podríamos decir que el primer atalaya levantado como profeta y un libertador fue Moisés, un hombre que, según establece el libro de Hebreos, que lo vamos a estar permitiendo a la hermana Yera que nos lo esté leyendo. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Gloria a Dios. Moisés, un hombre que fue anunciado proféticamente que iba a ser libertador del pueblo de Israel, pero fue criado bajo los designios, las enseñanzas, la doctrina de los egipcios. ¿Por qué? Porque cuando se anunció que Moisés iba a libertar al pueblo de Israel, un faraón se levantó en contra de todos los niños y mandó a matarlo. Así es. Por temor al anuncio. Porque los faraones, cuando escuchan que se va a levantar un atalaya, ellos buscan la manera de detener el mover de Dios a través de ese hombre o de esa mujer. Así es. Entonces, independientemente de todas las acciones y la medida que tomó ese faraón en aquella época para querer impedir que la voluntad de Dios se estableciera, ¿qué Dios permitió? Que en esa persecución que él tuvo en ese momento contra el pueblo de Israel, Moisés se criara en casa de Faraón, tuviera la enseñanza faraónica, tuviera el diseño de los faraones, criado como príncipe de Egipto, con todos los placeres, con toda la gloria que un hombre podía haber adquirido. Bajo todo eso se crió Moisés. Pero cuando él fue atraído y seducido por el Espíritu Santo, que el poder de Dios cayó sobre su vida, y recibió el toque a través de la presencia de Dios, ahí es que en Hebreos deja establecido y fundamentado en su capítulo 11, verso 24, que él renunció a todo eso, placeres que podía venderle Egipto. ¿Por qué? Por la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Me impacta porque cuando dice que rehusó, la palabra rehusar dice no querer o no aceptar algo. Entonces, si sustituimos rehusar, decimos que decidió por la fe Moisés, hecho grande, no querer y no aceptar llamarse hijo de la hija de Faraón. Continuamos y estableciendo que hombres y mujeres como Moisés también se levantaron. Josué, se levantó Toniel como atalaya, se levantó para también mentar a mujeres que se levantaron como atalaya, Débora, se levantó Samuel, se levantó Esther como una atalaya, se levantó David, se levantó Josías, se levantó Gedeón, se levantó Daniel, se levantó Cedrac, Mesac, Abednego, y cada uno de los profetas que por la fe se dejaron guiar por el Señor y obedecieron la voz del Espíritu Santo. Si seguimos, el tiempo no nos alcanzaría, porque toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y aún hoy en día, que seguimos dándole cabida al libro de los Hechos, porque siguen aconteciendo hechos, sucesos y acontecimientos en estos tiempos, donde hombres y mujeres se siguen levantando. Es un ejemplo de que en tiempos de crisis Dios siempre ha querido que se levanten hombres y mujeres como atalayas, que apercibido que puedan percibir lo que viene en la brecha, puedan estar parados en la palabra de verdad para corregir,
direccionar y alinear al pueblo, al pueblo y a los hombres y mujeres de la sociedad de tiempos en tiempos, para advertirles que si no dejan la vida de pecado y se vuelven a Dios, esto acarreará maldición en la vida de los hombres. Cuando los atalayas no quieren levantarse y comprometerse con el Todopoderoso, se levantan hombres y mujeres que hacen la contraparte. Me gustaría que en el libro, en 2 Timoteo 3, del verso 1 al 10, para que Gira me asista y me colabore ahí, Pablo le dejó establecido a Timoteo de que para los tiempos venideros, para épocas como las que estamos viviendo ahora, se iban a levantar hombres perversos. Segunda de Timoteo. Su capítulo 3, del verso 1 al 10. Vamos a dejar que la hermana Gira esté leyendo Del 1 al 10. para que tenga fundamento bíblico lo que estamos hablando. También dice caracteres de los hombres de los postreros días. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la edificacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Gloria a Jesús. Pablo le soltaba a Timoteo, Amén. al término de eso, en el verso 10, de que él, que ya había seguido la enseñanza que Pablo, como su maestro y el fiel discípulo que era, le había inculcado, le había establecido. Timoteo, en ese tiempo en el que se habían levantado hombres que, como dice la palabra, con apariencia de piedad, para Timoteo, él entendía que esos hombres estaban caminando bien, el mensaje que profesaban estaba bien. Entonces Pablo, en ese momento, cuando le escribe, esa es una carta que él le envía a Timoteo, y le escribe, y como decimos, lo inquieta, le da el motivo para que siga predicando el evangelio. En estos tiempos estamos viviendo eso. Amén. Amén. Vemos hombres hablando cosas, estableciendo doctrinas, como dice la palabra, doctrina de demonios, estableciendo palabras que por la falta del conocimiento, dice la palabra que el pueblo perece por la falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento, muchas veces estamos siendo dirigidos por hombres que no tienen el fundamento bíblico, Amén. que no tienen establecido en ellos el amor de Dios, que no tienen establecido en el corazón de ellos la piedad, como dice la palabra, que no tienen establecido en ellos el deseo y el anhelo de que se cumpla la buena voluntad del Señor. Pero cuando muchas veces nosotros, siendo atalaya, pero que no estamos parados en la brecha, apercibidos, para cuando esos hombres, como dice lo que acaba de leer la hermana Gira, en 2 Timoteo 3, del verso 1 al 10, cuando estos hombres se levantan a redarguir, a enseñar doctrinas que no están conformes a la palabra establecida por el Señor, tenemos nosotros que buscar las herramientas espirituales para levantarnos en contra de eso. Amén. Muchas veces tenemos temor de levantarnos. ¿Por qué tenemos temor? Porque cuando nos levantamos, desde el mismo pueblo de Dios aparecen personas que nos tildan de personas como ignorantes, que nos tildan como personas que emocionalistas.
Porque tú confrontas la verdad. Porque tú confrontas un hecho que no va alineado a lo que Dios quiere. Así es. Entonces está provocando en estos tiempos que los atalayas no se levanten. Porque tienen temor de ser perseguidos. Ujú. Así Pero mismo. Pablo le dice a Timoteo que él iba a ser perseguido, como él fue perseguido. Porque tú no puedes hablar de algo que tú no estás viviendo. Así es. Pablo podía soltar a Timoteo porque él había sufrido persecución. Habría padecido de mucho. Cuando Dios decidió escoger a Pablo como un mensajero de la palabra de verdad a los gentiles en aquellos tiempos, que inquietó a Ananías a que fuera donde él estaba cuando Dios lo tumbó del caballo en el que él andaba. Ananías se sorprende porque elige a este hombre, un hombre que está en eminencia, un hombre que persigue al pueblo de Dios, un hombre que sabe, tenía el conocimiento de la palabra. Está registrado que venía de la escuela de Gamaliel, un doctor de la palabra en aquellos tiempos, un maestro, reconocido por todos los grandes hombres que estaban en posiciones de eminencia. Entonces, cuando Ananías escucha del Señor que elige a Pablo, se sorprende. No pensaba que Dios iba a elegir un hombre así. Ahora, ¿qué Dios vio en Pablo? Su determinación. Amén. Era un tipo que estaba dispuesto cuando le asignaban algo a que se cumpliera. Amén. Porque dice la palabra que él buscaba carta en contra de los cristianos, para azotarle, para perseguirle. Lo que pasa era que Pablo tenía un conocimiento humano, pero no tenía revelación del Espíritu. Así es. Él entendía que los hombres que profesaban, los apóstoles que profesaban el mensaje de salvación, estaban mintiendo cuando hablaban de que ya el Salvador y que ellos hablaban en el nombre de Jesús. Ese era el conocimiento que le faltaba a él, la revelación que tenían los apóstoles, pero tenía la preparación. Dice la palabra en un momento que él dice que era hebreo de hebreos, por la ley fariseo, era fariseo como ellos, era doctor de la ley, un hombre de conocimiento. Ahora, ¿de qué te vale el tanto conocimiento si no tienes la revelación del Espíritu Santo? Así es. Eso es lo que pasa en estos tiempos. Muchos hombres ahí hablando de un conocimiento vano que enorgullece su ego, que se le ve la soberbia, como dice la palabra, con apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Amén. Cuando tú niegas la eficacia de algo, es que tú lo hablas, pero no lo vives, no lo haces. Amén. Entonces Dios está levantando atalayas que estén parados en la brecha, en el muro, partiendo de los padecimientos que han pasado por diferentes situaciones, para exhortarle a otro que se puede. Amén. Amén. Muchas veces cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios, cuando los hombres de la sociedad ven que hombres y mujeres están padeciendo procesos y pruebas y situaciones difíciles de crisis, entienden que no es de Dios. Entienden, no, esta persona está mal, está en pecado. Ahí dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Y la paciencia esperanza. Y la esperanza gozo. Aquí hay que padecer los mismos padecimientos que tuvo Jesucristo. Porque si queremos ser coheredores con Cristo de la gloria venidera, tenemos que padecer juntamente con Él. No vamos a morir a cruz del Calvario, pero vamos a padecer de muchos. ¿Por qué? Porque predicando este evangelio, tratando de ser fiel delante de su presencia, se van a levantar hombres impetuosos, como dijo Pablo, que van a evitar que nosotros, firmes en la fe, podamos establecer la palabra de Dios. Amén. Así es. Quiero continuar. Dice después, estos hombres, con respecto a lo que acaba de leerle Manayira, en 2 de Timoteo 3, verso 1-10, Dios puso en mi corazón esta palabra. Estos hombres y mujeres que están siendo dirigidos, influenciados por doctrina de demonios, los cuales están comandados por Satanás, están dispuestos a patrocinar económicamente y logísticamente a personas que en esta generación se han hecho llamar influencers. Porque nadie está diciendo nada con la influencia que están levantando. Llevando a la juventud a actos de aberración, a cosas aberrantes. Nadie dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque hay hombres de Dios ahí, pero tienen temor. Me incluyo, muchas veces tenemos temor, no me va a salir. Tememos la persecución. No queremos que nos señalen. Porque cuando el pueblo está llamándolo a lo malo bueno y a lo bueno malo, uno teme salir y levantarse en la torre, a anunciar que lo que esos influencers que están ahí están estableciendo sobre la juventud de esta generación no está bien.
inquietando a las niñas a actos sexuales que no está bien. Niñas con niñas, varones con varones. Fíjate que la mayoría de los influencers que están aquí en República Dominicana, los que están patrocinando eso, y eso es lo que más veo y coge. Entonces, como esa es la corriente que domina el mundo, todo el mundo quiere ser influencer para eso. Así es. Y ostentan dinero, ostentan riqueza, ostentan grandes vehículos, ostentan fama. Y la sociedad, los jóvenes de ahora, los que están mirando eso. Entonces quieren ser influencers porque quieren la vida fácil. Porque no hay compromiso. Seguimos. Que en esta generación se han hecho llamar influencers, que como su nombre bien indica, influencian en la vida de los hombres y mujeres que al no aceptar la asignación de Dios para su vida, son arrastrados por todo viento de doctrinas. Eso también pasa en la iglesia. Los influencers están en la iglesia también. Sí. Gente que como no quieren esperar el proceso de prueba, quieren andar en todo viento de doctrina. No quieren ser edificados en una casa, bajo un manto, bajo un pastor, un hombre de Dios que ha padecido situaciones, momentos difíciles. Dios lo levanta para que por medio de lo que ellos han vivido y ya lo han superado, han atravesado el desierto, estas personas que vienen a pasar por proceso, estos hombres que ya han sido capacitados por las herramientas del reino, le puedan a ellos doctrinar, lo puedan hacer discípulos. Pero nadie quiere esperar el tiempo. Todo el mundo quiere coger el ascensor, nadie quiere tomar las escaleras. ¡Aleluya! Todo el mundo quiere calentar una comida en un microondas, nadie quiere coger el caldero y quemarse la mano calentando un arroz. Porque queremos la vida fácil. Nadie quiere buscar carbón, Antonio. ¿Por qué? Porque eso te habla de tiempo, te habla de esperar, de proceso. Y nadie quiere proceso. Y por eso tú ves que independientemente de que no lo quieren, viven procesados. Dando vuelta en el desierto 40 años, como en aquellos tiempos. Vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta. No, el desierto fue para atravesarlo. Cuando Dios le dijo a Moisés, vete y hazme fiesta. Él no le dijo que vaya a vivir en el desierto. Hazme fiesta en el desierto. ¿Sabes? Te está dando a entender que en el desierto tú tienes que tener gozo. Amén. Claro que sí. Pero vemos muchas personas en el desierto atribulados. Y estancado en el desierto también. Y provocando que los que no son creyentes o cristianos no quieran ser evangélicos. Amén. Yo le decía a una persona mía que se da el caso en dos familias. Una familia de cristianos que están en un proceso de 40 años, 20 años, porque no han adquirido la madurez necesaria. Pero no han adquirido la madurez porque no quieren esperar en obediencia. Porque Dios le está diciendo que haga así, le está dando cierto mandato de que hagan y no lo quieren hacer. Así es. Porque quieren caminar bajo su propio deleite y concupiscencia, siendo cristianos. Entonces, los hijos de esa persona, estando en la batalla, comiendo comida procesada, cogiendo lucha, ¿con qué ánimo, con qué anhelo, con qué deseo van a ser cristianos? Pero mire este cuadro, los hijos de los hechiceros, brujos, satanistas que están ahí. La mayoría de esa gente que está en eminencia, la mayoría es satanista, pero que el pueblo no lo sabe, pero ostentan grandes cadenas de oro, grandes vehículos. Hasta los hijos de los cristianos van a anhelar ser satanistas. Porque nosotros como discípulos de Dios, como siervos de Cristo, no estamos viviendo en el carácter de Él. No tenemos el carácter de Cristo. ¿Por qué? Por la falta de identidad. Muchas veces con trastorno del pasado en el alma. Situaciones con familiares, amigos, compadres. Como dice la palabra, no habrá hijos para padres ni padres para hijos. Dios inquietando a mucha gente en el pueblo de Dios a pedirle perdón a su papá por una situación que pasó en el pasado y no perdonan. Prefieren andar sirviendo y brincando y predicando por ahí y adorando. Y Dios pidiéndole que se sometan a obediencia a sus padres. El único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo y te vaya bien. No le puede ir bien porque andan brincando en diferentes actividades por ahí, pero no perdonan a su papá. No le perdonan quizás lo que ellos le hicieron, que muchas veces lo hicieron en ignorancia. Amén. O por quizás enseñanza que le dieron los padres a sus padres.
y que no conocieron de Cristo. Y que nosotros, y que tú que me escuchas, que conoces de Cristo, que te estén quitando el Espíritu Santo, a que tú a través del amor, de los frutos del Espíritu, la paz, benignidad, paciencia, tú puedas perdonar. Amén. Para que tu generación pueda vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar. Dice, por la falta de carácter e identidad que en ellos hay, por no querer asumir compromiso, estoy hablando de gente en el pueblo de Dios, por no querer asumir compromiso con Dios, nuestro Creador, el mundo espiritual de la tiniebla no tiene ningún problema con levantar a cualquier joven, o hombre, o mujer, sin ningún tipo de fundamento o identidad genuina en Dios, para que por medio de la fama y el dinero confundan las mentes y los corazones de la juventud de este tiempo, para que no caminen por los senderos de la verdad y de la justicia. Por eso podemos ver cómo tantos jóvenes de la sociedad son arrastrados por la corriente que ven del mundo y no asumen la responsabilidad de ser hombres de Dios, que quieran llevar una vida agradable a Dios bajo los preceptos y lineamientos de su palabra, para que se pueda modelar una familia con determinación y carácter y sobre todo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Para ir concluyendo, por eso es que podemos ver que Pablo exhorta a Timoteo. Esa carta que Pablo le escribe a Timoteo y se le envía en un momento difícil de su vida. Timoteo era un hombre que tenía el conocimiento de Dios guiado por un maestro. Así es. Por un padre espiritual. A ti que me escucha, que no te quiera dejar guiar. Tenemos que ser guiados por un hombre de Dios. Aquí no hay llanero solitario. Hay gente que quieren que Dios le hable a ellos, pero ellos quieren hablarle a otro. Pero a ellos otro no le puede hablar. Yo no entiendo cómo que se maneja. Oye el diseño que ellos hacen. Dios le habla, lo usa. Ve donde tal persona, háblale. Van a tal persona, Dios se manifiesta, se glorifica. Ellos ven la gloria de Dios. ¡Wow! Se sienten poderosos por eso. Pero cuando Dios usa a otro para hablarle a ellos, ellos quieren que Dios hable a ellos directamente. No, el orden no es así. Dios te va a usar a ti para que le hable a otro y va a usar a otro para hablarte a ti. Amén. Porque ¿cómo tú entiendes que a ti quiere recibirte lo que tú das y tú no recibes lo que te dan? Por eso se anda en viento de doctrina, por la falta de identidad y de carácter en Cristo. Entonces, Timoteo tenía el carácter, tenía la actitud, tenía la enseñanza, sí. Pero la corriente que caminaba en esa época, supongamos que de un 100%, el 95% estaba caminando en una doctrina diferente a la que Dios le había establecido a Timoteo a través de Pablo. Entonces él entendía que estaba mal. Eso era lo que Timoteo entendía. Pues aquí estaré mal, porque yo veo que todo el mundo, y yo, ¿no? Y entonces eso causa en nosotros, en estos tiempos también, el temor de querer establecer la palabra de Dios. Amén. Por lo que el mundo está vendiendo dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces, para ir concluyendo, me gustaría que la hermana Milvania leyera en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, del verso 1 al 6. Que Pablo le exhorta y le insta a Timoteo en el momento en el que él se encuentra lleno de temores. Escucha bien, tú que estás ahí, radio oyente, que nos escucha en las diferentes plataformas. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 6. Tú que estás ahí en Facebook escuchando en esta mañana, en las diferentes plataformas digitales de YouTube, de Instagram, escucha, oye, presta la atención debida a este verso que Dios puso en el corazón de Pablo para que le exhorte a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Gloria a Dios.
sé sobrio en todo. Amén. Él dice que el tiempo de su partida ya estaba cerca. Así es. Entonces, Timoteo era el relevo de Pablo. Así es. ¿Dónde están los Timoteos de ahora? Porque ya hay hombres de Dios que están en edad que no vamos a decir que van a partir con el Señor ya, pero ya necesitan de relevo. Necesitan que nosotros los jóvenes en estos tiempos nos levantemos como unos Timoteos, como atalayas, en medio de la crisis espiritual, secular que la sociedad está viviendo. Porque hay crisis. Y siempre va a haber crisis, porque por eso te establecimos, por la palabra, que hombres se levantaron en diferentes tiempos. La crisis siempre va a existir hasta que Cristo venga. Solo cuando Cristo venga no habrá crisis. Pero hasta que Cristo venga va a haber crisis. Lo que tenemos que agarrarnos de la palabra de vida, de verdad, para que en medio de esa crisis podamos modelar a Cristo, el carácter de Él en nosotros. Amén. Yo quiero leer en Ezequiel, su capítulo 3, del verso 16, que habla de la atalaya de Israel. Porque ya que estamos hablando de atalaya, vamos a darle más forma al asunto. Cuando Ezequiel u otro atalaya que Dios levantó en el Antiguo Testamento hablaba de ese. Leemos en el nombre de Jesús, Ezequiel, capítulo 3, del verso 16 en adelante. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Escucha bien, radio oyente, tú que escuchas. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, de la mano de la atalaya que no quiso dar el mensaje. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Este mensaje va a parecer soberbio, esa persona que Dios usa hombres y mujeres de Dios para amonestarlo y se inquietan por la amonestación. Ellos están fungiendo como atalaya que tienen que hacer la voluntad de Dios, porque si no la hacen van a tener problemas con el Todopoderoso. Así es como tú dices, cuando tú dices van a tener problemas, hace rato que me inquieta esa parte, y es que el atalaya debe de no tener miedo. Amén. Y es una parte fundamental, porque tú lo has dicho, el Señor lo ha puesto en tu corazón en el transcurso de todo el mensaje, que están sucediendo muchas cosas, y lo que están haciendo la función de atalaya en estos momentos no dicen las cosas que tienen que decirlas, no la expresan, Así sino que es. más bien se le mantiene como un pañito tibio. Por arriba. Entonces yo me iba también que aparte de Pablo y el tiempo de preparación que tuvo Pablo y cómo Pablo después se enfrentó y tuvo persecución de igual manera, pues así también me voy a Juan el Bautista. Amén. Y Juan, como atalaya que fue antes de nuestro Señor Jesucristo, pues también se expresaba delante de las autoridades. Amén, así Y es. Juan el Bautista le decía todo lo que tenía que decirle a las autoridades de ese tiempo sin ningún tipo de miedo, y bautizaba y todo lo decía en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En ese tiempo. Entonces nosotros estamos destinados en este tiempo, nacimos en este tiempo para promover, para predicar la palabra de Dios, Amén. para enaltecer su nombre, para promover los valores y la buena doctrina sin miedo. Amén, así es. Sin miedo Así es. a que nos van a juzgar, a que nos van a decir, porque se van a levantar. Claro que se van a levantar, nuestra familia se va a levantar, nuestros amigos se van a levantar, todos aquellos que no estén
con la misma idea Sí, ni sí. la misma doctrina que nosotros en este momento se van a Se van a levantar. levantar, Pero así. nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros tenemos que apoyarnos en la columna que es nuestro Señor Jesucristo Amén. y saber que nosotros estamos haciendo lo correcto. Ahora, no nos podemos dormir, no podemos seguir pensando en va a llover, no podemos seguir queriendo tapar el sol con un dedo, no. Porque las cosas cada día se empeoran y como tú decías, muy bien, los influencers siguen haciendo su trabajo, el enemigo sigue haciendo Así su es, trabajo así con es. ellos siguen promoviendo todo lo que promueven y entonces nosotros nos mantenemos solamente de espectadores. Ya no es momento de estar de espectadores, es momento de nosotros salir a dar la palabra de Amén, Dios, amén. evangelizar, llevar su palabra Eso es día a así. día. Eso es así. Adelante, manager, haga una aportación. En ese mismo orden, Milvania, lo que pasa es que tú sabes que la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, hay un nivel de expertos que los llevan a ella a avanzar un poco más. Y como tú hablabas del temor. Pero es cierto lo que tú dices y lo que en todo el mensaje ha venido hablando Carlos David. Es tiempo de despertar. Es Amén. tiempo ya de dejar de perder el tiempo, como muchas veces hemos escuchado. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas almas que ya el Señor le ha hablado. Y el Señor le ha hablado y van a la iglesia, como es el pastor, y lloran y sienten la presencia de Dios. Sí. Y son atalayas de su familia. Así es. Pero aún al estar en ese laberinto que no se han despertado a dar el paso, Dios le va a rendir cuenta en su tiempo. Así es. Pero son Así es. atalayas que todavía no se han levantado, atalayas de que es una nueva generación que va a comenzar, una generación que está a tiempo de levantarse. Entonces, mientras estemos todos sentados, dando vueltas y no agarremos el sartén por las manos, como dicen, y comenzamos a darle la prioridad a nuestra asignación divina, porque cada quien tiene una asignación. Así Así es. es, así es. Pero estamos de espectadores, mientras no agarremos la asignación y digamos, bueno, el Señor, acepté a Jesucristo y por aquí es que voy y eso es lo que Dios me manda. Claro, guiado de hombres de fe, de nuestros pastores, de nuestros líderes, hacer nuestra asignación, vamos a estar en lo mismo. Amén. Es tiempo Así de es. despertar. ya. Gloria a Así Dios. Para ir concluyendo, quiero dar una exhortación a cada una de las personas que están ahí y voy a dar un espacio para que la hermana Milvania y Gira y Antonio, conforme a lo que el Espíritu ponga, sean los que ministren, porque yo sé que ellos son atalayas que Dios ha puesto en este lugar. Amén. Gloria a Dios. A ti que me escuchas, que está pasando por diferentes situaciones difíciles, a ti un atalaya que quizás está padeciendo de algún tipo de enfermedad, estás sumergido en el mundo de las drogas, estás tu mujer que me escucha, estás sumergida en la prostitución, a cada hombre o mujer que está ahí que han tratado por diferentes medios de insertarse en la vida, en los negocios, y no le ha ido bien, no le ha fluido, han fracasado. A ti te exhorto en esta hora, como Pablo hizo con Timoteo, como Dios pone en mi corazón, a ti te digo, levántate, nunca es tarde. Amén. Como decía la hermana Gira, cada uno de nosotros tenemos una comisión, fuimos asignados para algo. Cuando Jesús iba a partir, los discípulos, después que fueron preparados y capacitados por el Todopoderoso, después que Jesús le dio las herramientas que tenían que tener, que ya ellos podían salir como discípulos, Él le dijo a ellos, la gran comisión dice, en los 4 evangelios, ir y hacer discípulos. Pero antes de ir tenemos que ser preparados. Amén. Antes de ser preparados tenemos que rendirnos de la vida que estamos viviendo, de la vana manera de vivir. Tú sumergido en las drogas, no es Hogarcrea, no hay ninguna institución que te va a libertar. Solo el Espíritu Santo de Dios liberta de toda atadura de pecado. Tú que estás enfocado en negocios y tienes tu familia y no le estás prestando la atención de vida y llevas una vida suave, que una vida llena de deleites y placeres, va a venir el día malo. ¿Sabe algo, Gira, Milvania y Antonio? Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y se dio cuenta que el evangelio también era para los gentiles, dice él, wow, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Sabe? Aquí todo el mundo va a tener que pasar por su proceso. Amén. Así es. Aquí hay 2 opciones, el camino de la verdad, de la justicia, del perdón, de rendirse
de la salvación, o el camino del ego, del odio, de las raíces de amargura, del dolor y de una vida eterna en el infierno si no acepta a Cristo. Porque la gente tiene que entender que Jesucristo es real y que Satanás también es real. Él anda como león rugiente, Satanás, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pero Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Va a permitir que la hermana Milvania, el hermano Antonio Gira estén ministrándole a cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes el hermano Carlos David. Amén. Buen día. Amén, así es. Vamos a permitirle a nuestra hermana Gira que esté orando en esta mañana por cada uno de los atalayas que han estado escuchando este programa, para que el Señor esté fortaleciendo su vida espiritual, para que Dios esté obrando en ellos y para que el Señor esté haciendo un milagro en esta mañana en todos nuestros radioescuchas que han estado en sintonía. Amén. Amantísimo Dios, tú que moras en las alturas, Señor, después de escuchar tu alimento de cada día, venimos esta vez, Señor, una vez más, agradeciendo cada oportunidad que tú nos das, Señor, para estar aquí intercediendo por cada alma necesitada, Padre. Señor, vengo pidiendo misericordia, misericordia por todos aquellos y por cada uno de nosotros, Padre. Padre, mira esas atalayas que aún necesitan más de ti. Todas las atalayas necesitamos, Señor, pero mira las atalayas que aún no han conocido su camino, que aún están dando vuelta en el desierto. Señor, te pedimos infinita misericordia para que tú pongas el querer como el hacer de la buena voluntad, para que tú lo ayudes a desaprender de este mundo tóxico y de este mundo caído, para que puedan aprender las buenas nuevas de salvación y su asignación divina, Señor. Señor, mandamos la palabra de sanidad espiritual, la palabra de sanidad almática, la sanidad que solamente tú das, Señor, que no importa cuál sea el quebranto almático, el quebranto mental que pueda distraer la mente de esas personas, que ese campo de batalla que tienen ahí no le permite dar ese paso, que trae confusión, que no puede agarrar el camino real, que sus fuerzas se desvanecen, que se cansan, que se fatigan, que tienen la espada en la mano y la bajan, Señor. Yo te lo presento de una manera especial. Esos hombres, esas mujeres de fe que están ahí para estar adelante, Señor, que tú los pusiste como soporte, que tú los pusiste como columna en cada lugar, para que sigan llevando la palabra, Señor, para que sigan encaminando ovejas, Padre, dale fortaleza, bendice su vida, Padre, prepáralos con tu palabra, ayúdalos en el silencio de la noche, Señor, despiértalo, inquiétalo y dale a entender que cada proceso es para que un camino más, un segundo más, una altura más, cada proceso es para que ellos sean libertados, para que aprendan, para que sean más robustos, Señor. Gracias, Señor, por ellos, y lo dejamos en tus manos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y de esta manera llegamos al final de su programa Creyentes Radio. Agradecido de Dios de que pudimos estar con ustedes y de que este mensaje sabemos que ha llegado a los corazones de cada uno de ustedes. Sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Pasen feliz resto del día. Amén.